por la Iglesia de Siria, de Antioquia, la cual produjo erudición eminente, por la Iglesia Itálica en el norte de Italia, y también, por si acaso, los cristianos en el norte de Italia, previamente, recibieron sus escrituras de la ruta del Medio Oriente, y no de Roma. Y había un gran problema entre los ostrogodos al norte y aquellos en Roma, porque ellos tenían escrituras diferentes. Muy interesante. Entonces, el norte de Italia tenía los mismos textos como en las regiones del Medio Oriente. Y también al mismo tiempo, por la iglesia galia en el sur de Francia y por la iglesia céltica en la Gran Bretaña, y los prevaldenses y los valdenses y las iglesias de la Reforma. Todos ellos tenían esencialmente los mismos manuscritos. Estos manuscritos están en acuerdo entre ellos mismos por la vasta mayoría de copias del texto original. Entonces, este es llamado el texto recibido, el textus receptus. Tan vasta es esta mayoría que hasta los enemigos del texto recibido admiten que una 19/20ª parte de todos los manuscritos griegos son de esta clase. Casi cada uno es de esta clase. Y luego hay una segunda corriente, la cual es muy pequeña y está basada en manuscritos antiguos, no dudemos de eso. Estos representan en griego el manuscrito Vaticano o Codex B en la librería en Roma. Y este fue usado para contrarrestar la Reforma, porque dice cosas diferentes de las que los reformadores utilizaban. Entonces, en ese tiempo de la Reforma, el Codex B se convirtió en muy prominente. Y luego tenemos el texto sinaítico o el Codex Aleph, el cual fue encontrado en la región de Egipto. Y les mostraré el lugar más tarde, y viene del texto de Alejandría. Así que tenemos este, y fue encontrado en una fecha muy interesante. Fue encontrado en el 1844. Entonces este es el que ha encontrado, el que ha sido encontrado más recientemente de todos los manuscritos antiguos, y es un documento muy antiguo. Así que cuando diga en su Biblia que esa traducción está basada en manuscritos antiguos, entonces la idea está planteada que antiguo significa bueno. ¿Están conmigo? Pero antiguo no necesariamente significa bueno, solo significa antiguo. Eso es todo lo que significa. En latín tenemos la Vulgata, o la Biblia en latín de Jerónimo, en 383 después de Cristo, es muy vieja. Y hay unos problemas con esa Biblia que, como veremos también, en inglés hay la Biblia jesuita del 1582 después de Cristo, que fue escrita en lengua vulgar, si desea, para contrarrestar la Biblia de la Reforma. Y la Vulgata reaparece después con grandes cambios en la Douay, o la Biblia católica, sobre la cual la versión inglesa de las Buenas Nuevas y muchas otras versiones inglesas modernas se basan hoy en día. Entonces, esta controversia, como vemos aquí, y cada declaración que hago, de hecho, tendrá una cita, así que nadie dirá que lo dije yo. Yo no digo nada, solo leo. La controversia presente entre la versión inglesa tradicional King James en inglés y las versiones modernas es la misma lucha entre la primera iglesia y las sectas rivales. Entonces, la primera iglesia tuvo esta batalla porque estos manuscritos antiguos son diferentes, y la iglesia moderna tiene esta batalla. Así que ambos tienen una batalla. Hubo una batalla en el principio, hubo una guerra en el medio con la Reforma, una guerra literal sobre la palabra de Dios, y ahora tenemos otra batalla surgiendo en nuestros tiempos, la batalla final. Creo que será esta la última batalla. Esta es mi opinión. Entonces, la batalla se luchó entre los valdenses y los papistas desde el IV al XIII siglo, y más tarde entre los reformadores y los jesuitas en el siglo XVI, y hoy la batalla va a ser hecha entre cualquiera que represente las Biblias, que esas personas también defendieron, y cualquiera que represente el otro lado.
Necesitamos entender que muchas de las nuevas traducciones son tomadas de manuscritos viejos. Sin duda, como les había explicado. Las personas creen que son más fiables, pero no, solo son más viejos. De hecho, ellos están diciendo, ahora escucha atentamente, que un manuscrito que fue encontrado en una canasta de basura de papel en una cueva en el monte Sinaí, y manuscritos dudosos de Alejandría, donde tenía todo ese movimiento de ocultismo, son más fiables que el texto recibido. Eso es lo que estás diciendo. Así que estos manuscritos dudosos son más fiables. De hecho, el que fue encontrado en el monte Sinaí fue arrojado porque había sido copiado y borrado, y según la ciencia que estudia cuántas veces un manuscrito ha sido copiado y borrado y vuelto a escribir, parece que este ha sido borrado y reescribido en muchos sitios hasta unas 70 veces. De hecho, fue tan borrado y reescrito que lo botaron. Pero este es el manuscrito en el cual todo está basado hoy, como fiable. Ahora, ¿de dónde vienen estos manuscritos? Había un hombre por el nombre de Orígenes, que era un viejo iniciado, lo encontraremos en los escritos masónicos. Él era un iniciado adepto. Es interesante, si yo encuentro a alguien alabado en los escritos masónicos, aguzo los oídos. Él era un crítico textual y supuestamente corrigió numerosas porciones de los sagrados manuscritos. Ahora, esto es en los tiempos antiguos. La evidencia, al contrario, muestra que él los cambió para que estuvieran de acuerdo con su propia filosofía humana de ideas místicas y alegóricas. Por ejemplo, él creía que el hombre era divino, y por eso no solo había un hombre divino que vino a esta tierra, sino que todos somos divinos, el cual es enseñanza masónica hasta estos días. Y por eso ellos creen que esos manuscritos de hecho fueron corrompidos. Así que del nacimiento de Cristo hasta el año 400 después de Cristo, algunos evangelios gnósticos aparecieron. Pablo menciona de esto en 2 de Corintios 2:17, que dice: pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios. Entonces, en los tiempos de Pablo, ¿estaban corrompiendo la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, la estaban corrompiendo. Y ellos la estaban corrompiendo con ideas gnósticas. Y esto era para traerlas en línea con un pensamiento ecuménico, que todas las religiones son básicamente lo mismo y que no deberíamos elevar una más que la otra. En el año 331 después de Cristo, y es cuando realmente empieza el problema, Constantino ordenó que se escribiera una Biblia ecuménica. Ve, la cristianidad estaba diciendo: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todas las doctrinas con respecto al cristianismo eran problemáticas porque se enfrentaban claramente al paganismo. Y por eso Constantino, que trató de juntar las dos, comisionó a un hombre llamado Eusebio, quien era, de hecho, un seguidor de Orígenes, que escribiera una Biblia ecuménica. Eso quiere decir cambiar la palabra de Dios usando escrituras gnósticas para que sea aceptable a los paganos como también a los cristianos. Y eso fue lo que ellos hicieron. Pero los primeros cristianos rechazaron estos manuscritos y dijeron que no son de Dios. Y por eso las Biblias ecuménicas fueron a librerías secretas y allí estuvieron para que más tarde sean sacadas como manuscritos antiguos. Había cerca de 50 copias hechas por Eusebio y fueron distribuidas y terminaron en dos grandes áreas, mayormente en Roma y en Alejandría, donde tenían los estudios esotéricos, del cual estudiaremos más adelante. Bueno, Orígenes creía en la así llamada herejía aria. Ahora, la herejía aria es que Jesús no era Dios y que Dios es básicamente, si desea, es un Dios panteísta, un Dios en todo. Así que básicamente todos podríamos tener una chispa divina en nosotros, las cuales son enseñanzas masónicas. Es interesante que el catolicismo romano alega que él es antiarriano y que peleó guerras y destruyó personas que eran arias. No hay evidencia, y déjenme decirles ahora, no hay evidencia histórica que las naciones que fueron destruidas porque ellas eran arrianas, como los ostrogodos o los vándalos.
que ellos de hecho eran arrianos. No hay evidencia, porque no tenemos ninguno de sus escritos. Cada pieza de su literatura ha sido destruida. Solo tenemos la palabra del catolicismo romano que ellos eran arrianos. Pero ahora tengo algunas noticias interesantes para ustedes. ¿Recuerda ayer que les dije que los templarios tienen dos doctrinas? Una es exotérica y la otra es esotérica. Una es para el goyim, el ganado, y la otra es para las personas del interior. Ahora, el evangelio para los de afuera, él es no arriano, pero el evangelio interior del catolicismo romano es arriano. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Y cómo sé que esto es arriano? Es porque el Papa ha declarado la Vulgata, la versión Vulgata de la Biblia, como la Biblia infalible, y la Vulgata es arriana. Remueve la deidad de Cristo. ¿No es interesante? Entonces, ¿de qué se trata esta batalla? La batalla es acerca de Jesucristo, así como era desde la prehistoria, la historia antigua. La batalla es acerca del Hijo de Dios. ¿Y a quién vamos a defender? ¿Jesús o alguien más? Entonces, esa es una batalla interesante. Me parece una batalla fascinante. 1481, después de Cristo, el manuscrito del Vaticano fue descubierto en la librería del Vaticano. ¿No es eso interesante? Justo a tiempo para contrarrestar la Reforma. Justo a tiempo. Porque la Reforma estaba usando el texto recibido, no había otro texto. Así que ahora usted debe creer que hasta el 1481 Dios había guardado la verdad de la Biblia de todas las generaciones hasta el 1481, que todos estaban basados en manuscritos equivocados. Y afortunadamente el Vaticano descubrió el manuscrito correcto en 1481 para contrarrestar a la Reforma, y ese manuscrito varias veces pone la deidad de Cristo a un lado, y eso es arriano. Entonces, esa es una doctrina interior y es una doctrina templaria. Vimos esto en la conferencia que tuvimos ayer. Y es probablemente un manuscrito que sobrevivió de Eusebio. Y por si acaso, esta y la que ellos encontraron en Sinaí son pedazos de la misma hogaza, son muy parecidas. Entonces es por eso que básicamente hay solo dos corrientes: la inmensa mayoría del Textus Receptus y luego esta corriente. Y luego tenemos la fecha mágica, 1844. El manuscrito sinaítico es descubierto en el monte Sinai en un monasterio de Santa Caterina. Muy interesante. Esa es la vieja iglesia cóptica, básicamente es la iglesia oriental bizantina, la cual es exactamente lo mismo como el catolicismo, porque eran uno y el mismo. Y está de acuerdo absolutamente con el manuscrito vaticano, que es totalmente arriano. En el año 1881, dos profesores del Reino Unido, de Inglaterra, Westcott y Hort, crearon el texto griego. Y este está basado, por supuesto, en estos manuscritos, en el manuscrito del Vaticano y el manuscrito del Sinaí, apoyándose más en el manuscrito del Sinaí para que no pareciera demasiado católico. ¿Están conmigo? No debería parecer muy católico porque esos señores eran protestantes. Bueno, digamos que ellos eran supuestamente protestantes. Y la Biblia de los Testigos de Jehová fue entonces cambiada como resultado de estas nuevas escrituras. Ahora, esto fue al comienzo de los años 1900 cuando todo esto empezó a salir. Y los Testigos de Jehová no tenían otra Biblia en inglés que la King James. Entonces un día se les dijo, bueno, tomen sus Biblias de King James en inglés, bueno, y mientras ellos se sentaban y entraban, se les dio un lapicero negro y se les dijo, bueno, vamos a modificar la King James, esta versión inglesa, tachen esto, esto y esto, lo que sea, y los tacharon afuera. Ellos no tenían su propia Biblia, no existía al principio del 1900. Así que los Testigos de Jehová fueron los primeros que sacaron inmensas secciones de la Biblia. Les mostraré eso mañana en la noche, lo que tacharon. Y esto debe ser enfatizado, que el argumento no es entre un texto antiguo y uno reciente, pero en dos formas antiguas del texto. ¿Están conmigo? Ese es el argumento. Interesante.
Ahora, Tyndale, el traductor inglés de la Reforma, de la Biblia, él por supuesto usó el texto recibido y esto realmente irritó al Vaticano porque el otro texto todavía no había sido encontrado, de hecho. Y él usó el texto recibido para la Biblia y le dijo al Papa: si Dios me guarda la vida, dentro de unos pocos años haré que un niño que tira del arado sepa más de las Escrituras que usted. Es una declaración bien fuerte. Una vez más, me gustaría reiterar que el argumento no es la King James, la versión inglesa antigua, contra las otras versiones. El argumento es el texto recibido, el textus receptus o receptus, comparado con la pequeña corriente que viene del Sinaí y del Vaticano.